Buenas tardes, gracias por venir a la presentación de Exórbita, que es un libro que ha editado la editorial Sabina, y han venido Bárbara y Ana para presentarlo, y me han dado unos currículos muy bonitos para que los lea, así que bueno, voy a presentarlas brevemente, y ellas ya continuarán presentándose. Primero voy a presentar a Bárbara. Bárbara Berrocal Fonseca es licenciada en Filosofía y en Filología Hebrea por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está terminando una tesis doctoral en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Su proyecto establece una conversación entre rabinos medievales y hermeneutas posmodernos sobre sus diferentes modos de trato con los textos. Investiga sobre teoría del texto y de la interpretación de textos sagrados, hermenéutica rabínica y técnicas de interpretación textual rabínicas. Además, Bárbara confiesa que su tesis es una excusa para seguir desplegando una vocación filosófica que la acompaña desde mucho antes de saber nombrarla. Una excusa para consagrarse a su amor por las palabras. Procura que la dedicación a la filosofía impregne su vida y parta de ella, porque al fin y al cabo habitamos en las palabras y en ellas nos reencontramos. Y ahora voy a presentar a Ana Mañeru Méndez. Nace en Madrid en 1948, es deudora de las relaciones que la han traído hasta aquí y que agradece siempre nombrándolas. Es nieta de María y de Rosaura, hija de Carmen y José Luis, y también de Tomasa, madre de Antonio, suegra de Marta, hermana de María y de Rosa, nuera de Carmen y de Prudencia, discípula de sus maestras, amiga de sus amigas y también de algunos amigos. Jubilada desde hace 10 años, ahora dedica tiempo con gusto a la poesía, la traducción y la edición, practicando la política de las mujeres y compartiendo con otras el amor por la libertad femenina, el pensamiento de la diferencia sexual y el feminismo radical. Siente pasión por los libros y desde hace tiempo lee y edita escritoras en Sabina Editorial, con su socia y amiga Carmen Oliar Delgado de Torres. Sus autoras favoritas son Emily Dickinson, Virginia Woolf, Clarice Lispector, María Zambrano, Simone Weil, Lucy Irigaray, Luisa Muraro, Mary Daly y Juana Castro. También colabora como voluntaria en la librería feminista Mujeres y Compañía de Madrid. Ha leído a muchos autores a lo largo de la vida y desde hace tiempo ha elegido leer solo a autoras, salvo alguna excepción, como Juan de la Cruz, por sus palabras inmaculadas. Se muestra como un ejemplo vivo de cómo obtener un título universitario. En su caso, Ciencias Económicas y Empresariales, prescindiendo después de casi todo lo que tuvo que aprender para obtenerlo sin quedar marcada en lo profundo. Por eso, sabe que es posible resistir a la academia y no a la academia, y no sucumbir ante ella. Bueno, yo os dejo con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Hemos hablado 1000 veces, y digo, si yo soy la primera, al final no me acordaba cuál era de las dos, ¿no? Entonces, yo escribo siempre lo que voy a decir, porque si no se me va la idea por ahí, pero voy a colar una cosa antes de lo que he escrito, porque me han dicho que lo cuente. Es un cahüín. En Chile, este libro nos ha llegado por comadres chilenas, ¿eh? Y entonces en Chile al cotilleo le llaman cahüín. Y entonces esto es el cotilleo. ¿Cómo nos conocimos, Bárbara y yo? De la manera más improbable. De la manera más improbable. Lo digo porque no hay que perder la esperanza de que te pasen cosas maravillosas todo el rato. Entonces hace 18, el año 18, sí, 18, 8 de marzo, una sobrina mía me dice, ¿por qué no vienes a hablar el 8 de marzo a mi empresa? Yo sabía que mi sobrina trabajaba, no, ya no trabaja, trabajaba en una, ¿cómo se llama esto? Un despacho de abogados multinacional de estos tremendos, de esos que están en la Castellana por ahí, y que a mí me impresiona siempre mucho, siempre que paso. Y entonces le dije, pero ¿cómo voy a ir ahí a hablar del feminismo? Digo, además ya sabes que yo soy feminista radical. No me importa, ella es muy osada y muy divertida. No me importa, es el 8 de marzo, pues tú vienes. Total que fui. O sea, porque pensé, digo, pues si ella lo dice, pues iré. Iba un poco agobiada, porque digo, no pega nada. Imaginaos todo el mundo trajeado, o sea, un despacho de abogados a lo grande, ¿no? Y llego allí y efectivamente así era el público, pero cuando llego me recibe Bárbara, que yo no conocía. Entonces ya tuve un ting, es que hay que fiarse de las intuiciones, ¿no? Yo tuve un ting y dije, esta chica me gusta cómo habla, cómo tal.
Bueno, yo largué mi rollo allí, me fui, me despedí de Bárbara y de más gente que había por allí, mi sobrina, por supuesto, y de ahí nació que estemos aquí hoy. Imaginaos, ¿eh? O sea que, y muchas cosas por medio, claro, tú añade lo que tú quieras, pero esto fue el... No me lo esperaba en Para mí en fue aquel un lugar. flechazo con Ana, Un flechazo. completamente. Y sí que fue curioso porque pasaron unos cuantos años hasta que nos reencontramos en una presentación de un libro de Sabina, en la antología Chloe le gusta Olivia, y me hizo mucha ilusión verte, que además estaba pensando yo en hablar contigo para hacer algo de las cartas de amor a Susan, de Emily Dickinson, y todo fluyó. O sea, de estas cosas que, bueno, Mary habla mucho de esto y hablaremos de ello también ahora, ¿no? Estas cosas pasan y pasan, no nos las inventamos. Pasan todo el rato, todo el rato. Y yo es que estoy asustada de lo que pasa, ¿sabes? Porque es que digo, Para bien. que las brujas, nada, asustada va bien, claro, y encantada. Las brujas funcionando por aquí, bueno, esto es una cosa apasionante. Entonces yo ahora voy a contaros lo que os tengo que contar, porque si no me voy a otro sitio. Bueno, por cierto, ese acto era porque tenía que hablar de Emily Dickinson. Imaginaos, en ese despacho de abogados hablando de Emily Dickinson, digo, es que no pega nada. 8 de marzo, Emily Dickinson, tal. Pues salió así. Así que bueno. No sé si, fijaos, no sé si se oye bien. Es que yo creo que hablo mejor de pie. Si os parece bien, ¿sí? Vale. Bueno, que quiero dar las gracias a Belén, que está allí, a Meta por acogernos, a todos los que estáis aquí y a quienes están a distancia, porque por lo visto lo hacen. Me encantó la palabra híbrido, que es presencial. No había oído que fueran las presentaciones híbridas, pues es híbrido. Así que os saludo también a quienes estéis de híbrido. Y nada, yo deciros que este libro nos ha venido... Ay, no ríes de mí. Nos ha venido... Ay, otro cagüín, no se me escape. Me iba a poner un jersey igual que el de mi socia, como si fuéramos del color corporativo. Menos mal que no me lo he puesto, es que lo tenemos igual. Cuando lo he visto digo, menos mal que no me lo he puesto. Así que bueno, pero ahora yo ya voy en serio, ¿eh? Entonces yo con Carmen tuvimos la suerte de que estas mujeres chilenas, que os digo, que son de feministas lúcidas, nos hicieran llegar una traducción de Carmen Martín Rojas de Mary Daly. Mary Daly no estaba publicada aquí, no la conocíamos de nombre, pero no habíamos leído nunca, y bueno, pues nos pusimos, nos emocionó, estas cosas también mágicas, ¿no? Y decidimos que si Carmen quería traducirlo, pues que lo íbamos a publicar. Es una aventura, es un riesgo, porque es un libro que, claro, es un libro bastante potente, entonces, claro, ahora que todo va muy deprisa, pues es un riesgo, pero vamos, es una apuesta segura, es una maravilla el libro, ya os lo digo, ¿eh? No por vender, sino porque tengáis una cosa preciosa. Entonces, lo hicimos y veréis que en la cubierta hay una labris, que casi nadie sabe lo que quiere decir, pero una labris es un hacha de doble filo que en la civilización cretense ya se ha encontrado en las tumbas y tal, y bueno, se atribuye a las ancestras, a las amazonas, a las brujas, a las diosas que la llevaban, no es un arma, y ahora lo cuento. Entonces lo pusimos aquí porque para Mary Daly la labris es algo súper importante. Tengo una labris de juguete y me la iba a traer, pero se me ha olvidado. Pero bueno, ya lo buscaréis en el internet y esas cosas, ¿no? Entonces las labris lo que hacen, o sea, las mujeres con las labris, lo que hacemos es cortar por la mitad los dilemas falsos en los que vivimos todo el rato. Todo el rato nos estamos encontrando dilemas falsos. Tienes que hacer esto o lo contrario, o blanco o negro, la dialéctica, las dicotomías, ¿no? Pues esos son dilemas falsos del patriarcado y ella los señala y dice, ante un dilema falso siempre hay una tercera vía trascendental o tercera opción trascendental. Y si el dilema es falso, que ni esto ni lo otro, tienes que estar ahí entre dos cosas falsas, es porque hay una salida y esa es la tercera vía. Y eso es lo que hace la labris. Yo os cuento, Mary Daly, lo dice ella, es siendo una feminista radical que ha empeñado su vida en nombrar y en mostrarnos un camino que ella va creando según vive, ha ido creando, y ese camino le da el nombre de filosofía feminista elemental. Por eso estamos aquí, esta es una librería de filosofía, pues la filosofía feminista elemental. Este es su camino filosófico. Yo voy a contar de estas palabras que he dicho, es siendo feminista, radical y filosofía feminista elemental,
voy a decir una cosita de cada una, ¿no? Y lo voy a decir para que cada cual, quien quiera, esas palabras las haga suyas, pero sin repetir, porque ella crea, entonces tendríamos que recrear, pero no repetir, porque ella crea y esa es su manera de ser siendo. Y cuando repites, serías ser repitiendo, y no se trata de estar repitiendo, sino de ser siendo, ¿no? Así que ella no habla del ser como, no me voy a meter en filosofía, porque para eso te digo Bárbara, pero bueno, así en líneas así, ella habla del ser como sustantivo, no habla del ser como sustantivo, perdonad, ni tampoco como de un verbo cumplido, sino del ser siendo como un verbo que está abierto a la transformación, ¿no? O sea, es un verbo en movimiento todo el rato, ¿eh? Y ella habla de ser siendo. Eso es lo que hizo con su vida, y yo cuando la he leído digo, esto es lo que quiero hacer yo con la mía, ser siendo todo el rato. Entonces ahí ir buscando, ¿no? Y no copiándola, para no copiarla, para no repetir, para no ser copiando, no ser repitiendo, y ya está, porque entonces no eres. Ella se dice feminista de verdad, no de pacotilla, que eso también me ha hecho mucha gracia. Y lo dice con esa gracia de quien no está sujeta a las leyes que te impiden buscar donde sea y como quieras, ¿no? Es feminista en el sentido de que se mueve ex órbita. Nos costó muchísimo dar con el título, pero claro, ex órbita es la que está, y lo hemos puesto además así como lo pone ella, con una labris en medio, la que está fuera de las órbitas. Se mueve porque una órbita, estás haciendo un recorrido, pero siempre es el mismo. Entonces hay que salir de la órbita para ver algo nuevo y para vivir, ¿no? Entonces ella se mueve ahí, y esos caminos por los que se mueve son caminos de libertad femenina, que no son lineales nunca, sino que son espirales, en el sentido de que están abiertos, que son impredecibles, porque están ligados a la vida, ¿eh? O sea, no es una cosa petrificada, están ligados a la vida. Ella se dice radical, feminista radical, simplemente porque va a la raíz de las cosas, que esto sabemos, ¿no? Lo que pasa es que la palabra radical está tan machacada, pero ser radical es ir a la raíz de las cosas, ir a lo profundo, pues como Mary Daly nombra a lo que está debajo de esta capa superficial de engaño, que ella dice que es de plástico, que es donde vivimos, que nos parece que es la realidad, pero no, estamos en la capa superficial. Hay que tener mucho cuidado de no mantenernos ahí y saber que hay algo debajo, que es lo profundo. Y la capa esa quiere ocuparlo todo y taparlo todo, pero no lo consigue porque aquí estamos para decir que no. Cuando habla de filosofía, habla de pues, filosofía, amor a la sabiduría, que ya sabemos, pero eso que parece tan simple es como un amor a la filosofía, es un amor difícil, es un amor, porque es difícil ser fiel a algo así tan simple, que está al alcance de cualquiera además, y que se ha ido convirtiendo en una especie de Olimpo ahí donde no pueden estar más que poca gente, y ella dice que no hace falta pasar por los filtros de lo que ella llama la academencia, que me encanta eso, es que eso me ha encantado. Los academentes y la academencia. Claro, frente a la academia y los académicos está muy bien, ¿no? Ella conoce muy bien la academencia porque ella hizo todos los recorridos universitarios que podamos imaginarnos y alguno más, y lo conoce, y porque lo conoce, le es posible desmontarlo. Ella dice que el amor al saber y a la verdad no le pertenece a nadie, y eso es importantísimo, ¿no? Porque no está en guetos, ¿no? Una amiga mía que se llama Saide Sessin dice siempre, cuando habla, es que es un intelectual, son intelectuales, dice, ¿intelectual? ¿Intelectuales? Y me encanta porque es como coger la palabra y darle una vuelta así buenísima, nada, sin ofender, pero tenemos que saber que hay mucho. Sí, todavía quiere decir que hay mucha patraña, ¿no? Y ya está. Y luego ya filosofía feminista elemental, como ya dice. Elemental parece que es como, no me acuerdo, en el colegio yo tenía primero elemental, segundo elemental, era como parulitos, ¿no? No, elemental es lo que constituye, lo que nos constituye la vida, ¿no? O sea, lo más importante. Y lo elemental no destruye la vida, la destruye el patriarcado, ¿no? Y ella se refiere al patriarcado, también me gusta mucho cómo lo describe, como la forma necrófila de sociedad en la que toda institución, lo digo en sus palabras exactas, toda institución legitimada está exclusivamente en manos de los hombres o de algunas mujeres secuaces seleccionadas por esos mismos hombres, ¿no? Entonces, me parece una manera de
de explicar muy bien, ¿no? Y ella dice que esa sociedad necrófila está caracterizada por la opresión, la represión, la depresión y la crueldad. Si lo pensamos, es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo dice, ¿no? Yo añado que para mí el patriarcado ha llegado a su fin, ya lo han dicho otras mujeres, ella ya lo anuncia, que está llegando a su fin, lo anuncia en el año 80 y tantos, ¿eh? Luego lo han dicho otras mujeres, feministas también, ha llegado a su fin porque muchas mujeres y algunos hombres también no le dan crédito ya al patriarcado como un sistema omnipotente, omnisciente, que lo ocupa todo, ¿no? No le damos crédito. Yo no tengo un patriarca en mi casa, no le doy crédito, y cuando veo hablar un patriarcado le digo algo. Oye, contate, claro, porque no puede ser, ya puede ser, no es de recibo, ¿no? Entonces, bueno, pues quedan patriarcas violentos, eso sí, o sea, el patriarcado termina, pero quedan muchos patriarcas todavía violentos que tienen poder y que dañan lo vivo continuamente, lo elemental, lo dañan, y en particular dañan a las mujeres, las niñas y los niños, ¿no? Entonces, bueno, esto de las palabras de ella, que cada cual la puede multiplicar. Cuando leáis el libro os va a entrar unas ganas de recrear, porque es fantástica cómo te da un impulso, a mí, vamos, por lo menos enorme, para abrir mundo, ¿no? Esta publicación en lengua española y la lectura es un viaje, porque este libro es una autobiografía de Mary Daly. O sea, ella va contando su viaje, su vida, como un viaje, por eso se llama un viaje deslumbrante, en el que se va moviendo de galaxia en galaxia y recorre 4 galaxias. Y te cuenta en cada una lo que le pasa y lo que descubre. Y es precioso en ese sentido. Y ella dice, yo también lo veo, que es un trabajo de hilanderas, de brujas, de comadres, que estamos siguiendo las enseñanzas de nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, las autoras del pasado, también de nuestras contemporáneas, de hermanas, amigas, hijas, sobrinas, creadoras de mundo, y un mundo que está más allá de donde alcanza el imperio del terror de los patriarcas, que están resistiéndose con mucha violencia a perder dominio. Estos días lo estamos viendo, matan a una, matan a otra, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, pues ese es como los estertores, yo le llamo los estertores del patriarcado, ¿no? Y es un viaje en el que los hombres no patriarcales, de los cuales seguro que aquí hay muchos, por lo menos que yo conozco, los hombres no patriarcales nos acompañan muy bien, y ojalá haya más, y lo hacen cuando pueden salir de sus jaulas, porque ellos también están en unas horribles jaulas. Los hombres, el patriarcado no solamente nos hace daño a nosotras, les hace daño a ellos porque no les deja ser siendo, ¿no? Les tiene un modelo, y entonces en el viaje nos acompañan estos hombres no patriarcales, y a mí me gusta mucho. Esos son mis amigos, los que decía al principio, cuando decía Belén, ¿no? Entonces, os digo más cosas, que espera que os digo porque me pierdo. Vale. Pues dicho esto así, este viaje, ¿no? Pues os cuento que yo, que soy una mujer, nacida de mujer, como todas y todos los que estamos aquí, que es una cosa que se nos olvida, todas y todos hemos nacido de una mujer, ¿no? Eso es una verdad súper importante. Y me reconozco como mujer, y me reconozco como una labris también, después de conocer esta herramienta, que no es un arma. Me reconozco así cuando hago algún gesto, el que sea. Por ejemplo, el día que fui a hablar a aquel sitio, pues de repente dije, esto es llevar la labris, ¿no? Porque es ir y hacer un gesto que rompe con lo esperado, ¿no? Ir al despacho de abogado, súper despacho ese, hablar de Emily Dickinson 8 más 2, ¿no? Así está. Y me reconozco como labris, entonces, ¿no? Porque estoy rasgando ese manto de engaño de los patriarcas, del imperio de terror de los patriarcas, y de los padres, porque es un imperio de terror. En ese imperio del terror, el engaño que recubre todo nos quiere llevar, no nos lleva porque muchas ya no nos seguimos, pero nos quiere llevar a lo que yo llamo la triple A. ¿Os acordáis de la triple A, que era horrible? La triple A, pues yo esto le llamo la triple A porque nos quiere llevar, os digo, a la amnesia, a la afasia y a la apraxia. Explico. A la amnesia porque nos quiere llevar, este mundo en el que vivimos, tanto ruido y tal, a que olvidemos lo que sabemos y lo que hemos vivido y lo que están viviendo otras mujeres, para que no veamos las atrocidades que se están haciendo. La amnesia, esa sería la primera, ¿no?
Y esa amnesia, cuando ya han logrado que no te acuerdes, ¿no? Prefieres no recordar, es que muchas veces además lo decimos, nos lo decimos a nosotras, yo prefiero no acordarme de las violencias que hemos sufrido, de las no sé qué y tal. Eso nos lleva a la afasia, que la afasia es enmudecer, no poder hablar, ¿no? Entonces, ya has olvidado, ya no puedes hablar. Y el olvidar y no poder hablar te lleva a la apraxia, que es no poder actuar, a la parálisis, ¿no? Entonces, en esta sociedad que estoy poniendo tan negra, pero que aquí estamos para no olvidar, para hablar y para actuar, pues hay que saber que eso pasa, ¿no? Y eso es lo que nos lleva en la sociedad patriarcal y eso es lo que con las Labris vamos despejando, ¿no? A ver, pues en ese despeje, pues sí, nos estamos abriendo paso. Es que me encantan sus palabras. Nos abrimos paso en la sadosociedad, porque dice que la sociedad en la que vivimos es una sadosociedad, ¿no? Y es que es verdad. Y le llama también, dice, sadosociedad donde reina la falocracia, que es un peso para nosotras, pero para ellos también, Fernanda, que está todo el día de esto, claro. No, yo tenía un hermano pero súper sincero que me decía, que no sabes tú qué tarea, me estás todo el día pendiente. Me pareció súper sincero y me encantó porque me enteré de algo importante, ¿no? Claro, no sabía qué les pasaba. Y así pues muy bien. Y, entonces nada, eso, os insisto en que la Labris no tiene nada que ver con las armas del amo, no tiene nada que ver, tiene que ver con las palabras todo. Mary es una maga de las palabras, o sea, es del orden simbólico, la Labris, ¿no? Aunque luego tiene un aspecto material que también nos acompaña, nos reúne y nos hace reír, ¿no? Pero es la que nos devuelve el recordar, el saber, el hablar, el actuar como mujeres en favor de las mujeres. Y cuando actuamos en favor de las mujeres, actuamos en favor de los hombres también, que eso no hay que olvidarlo. Porque, claro, cambia el mundo en un sentido que es bueno para ellos también, ¿no? Entonces yo digo en favor de las mujeres, porque lo que hay que cambiar es eso, ese atasco que hay ahí, ¿no? Pero vamos, no es un arma en ningún caso, aunque tenga el aspecto, no se lucra con la sangre ni con la destrucción, no mata la vida, sino que lo que hace la Labris es que descubre, entonces ya María la llamo ya, Mary empieza a jugar con las palabras y dice, descubre, desvela, destapa, desplaza, deshace la mentira y la violencia patriarcal y restablece el orden consentido de la vida, que es el orden simbólico de la madre. Así lo ha nombrado la filósofa Luisa Muraro o las filósofas de la comunidad femenina diótima, filosófica, de la Universidad de Verona. Y yo he aprendido mucho de ellas. Es un orden que ama la libertad femenina, necesaria para que se dé también la masculina, o sea que es que lo uno va con lo otro. Nos quiere llevar a un lugar que lo primero es cuidarse, cuidar para vivir sin hacer daño y para sentir felicidad. Cosas muy simples, pero muy prohibidas donde vivimos, ¿no? Total, que de este libro yo os quiero decir, bueno, que Mary también, cuando ya nos cuenta todo esto, ella dice que esta sociedad destruye de manera específica, os decía, a las mujeres, las niñas y los niños, mediante la naturaleza también, claro, ella es una preecologista muy avanzada y dice que lo hace mediante la violación, me encantó ese trío, son tríos tremendos, la violación, el genocidio y las guerras. Con esas tres cosas se lo va cargando todo, ¿no? Y eso nos hace vivir en lo superficial, que parece que lo cubre todo, y ocultar lo profundo. Pero ella dice que podemos ser piratas honestas, que recuperamos de contrabando todos los tesoros que nos han sido robados a las mujeres y también a los hombres que anhelan ser de otro modo y estar en el mundo de otro modo. Así que Mary Daly nos regala todas estas palabras que estoy diciendo y muchísimas más como una pista para renombrar lo que cada una siente, lo que cada uno siente y para ser hablando, que eso también es muy bonito, ser siendo y ser hablando. Ella te propone esos caminos, ¿no? Ser hablando, qué bonito es eso, me encanta. Y así dice, pues vuelves a ser siendo cuando te pones ya a ser hablando y dejas de ser muriendo. También está muy bien. Atrapada en las trampas del desánimo que ay, no hay nada que hacer y tal, ¿no? Y entonces la suya es una invitación que también me gusta mucho recordar, que es una invitación furiosa y salvaje a nombrar. O sea, que todo el rato lo que estés viendo, nómbratelo aunque sea para ti, apúntalo en un cuaderno, pero nombra, ¿no? ¿Qué me está pasando esto? ¿Qué intuición tengo esto? Y sobre todo nombrarse y repetir, ya os digo, iniciar un viaje nuevo. Y ella toma cada instante de vida como una ocasión de ver, de hilar
Ella dice que estamos hilando siempre de aquí y de allá las conexiones que están rotas, reconectando. Dice de pecar a lo grande, que me encanta. Es una ocasión de pecar a lo grande. Cualquier cosa que pase es una ocasión de pecar a lo grande, claro, en el sentido que nosotros queramos darle. De ser hablando, de ser siendo. O sea, dice que cada ocasión es, pues cada cosa que te encuentras es una ocasión para viajar exórbita, fuera de órbita, de galaxia en galaxia. Y sin obedecer a las rutas rutinarias y sin obedecer a las líneas rectas ni a los tiempos medidos, dice, por el reloj de los cronometradores. Qué bonito es eso. El mundo está lleno de cronometradores. Esto es así, esto es así. Pues de este libro, que es precioso, no os puedo decir más porque es que me tiene entusiasmada, Emily Dickinson también, pero Mary Daly también, pues de este libro, que es mucho más grande que yo, desde luego, y no sé ni cómo nos hemos atrevido, pero aquí estamos. Es más grande que yo, como dijo Clarice Lispector una vez, no quiero coger sus palabras, eso lo dijo. Pues yo os quiero contaros que lo que tengo sobre todo es un agradecimiento enorme y siempre las gracias hay que darlas. Y tengo agradecimiento enorme a Carmen Martín Rojas, que lo empezó a traducir por amor al arte, o sea, ni por dinero ni por nada, sino por deseo de que se conociera ese tesoro que estaba ahí. Y luego también a Andrea Franulich de PIX y a Jessica Gamboa Valdés, de Feministas Lúcidas de Chile, que fueron las que nos pusieron en contacto, ¿no? Y hicimos el Kawin, ese que os contaba, el cotillo de esto, hacemos esto, y así sacamos el libro. Y ahí yo creo que cada una y cada uno puede encontrar los hilos que reconectan nuestras vidas, las nuestras con Mary Daly, con otras autoras, otros autores que también hay. Juan de la Cruz, ya he dicho que lo salvo, y alguno más. Y nada, la digo medio en broma, pero es verdad, he leído tantos hombres que ahora no tengo tiempo, tengo que leer mujeres, claro, es que ya es mayor. Y con eso podemos recomponer las redes, ¿no? Que Mary Daly le llama los tapices de la vida, ¿no? Y eso es como llama al vivir auténtico. Y Emily Dickinson lo llama los tapices del paraíso, que tampoco está mal, ¿eh? Es que son unas magas de la palabra. Este libro, ya no os voy a cansar mucho más, pero me queda un poquito todavía que os lo cuento, ya que lo he escrito. Este libro a mí me ha dado una vuelta al alma. Exactamente es eso, porque ella también habla de dar una vuelta al alma, y entonces a mí me ha dado una vuelta al alma. Pero lo que es muy bonito es que me la ha dado de manera que no es que me ha dado una vuelta al alma, sino que me ha dejado abierta o dispuesta a dársela todas las veces que sea necesario. O sea, eso me ha sacado de medio certeza de eso. Ya te vas haciendo mayor y ya, esto es así, esto es así. Te vuelves como una maquisandilla. Ahora no sé nada. Ya estoy dispuesta a que me siga contando Bárbara, que me sigas contando tú, Marina, quien sea, ¿no? Quien sea, no. A ver, soy selectiva. Perdón. Quien sea, no. Pero bueno, ¿me entendéis, no? O sea, me explico. Entonces, pues eso, esto es lo que ha sido maravilloso. Y lo que me doy cuenta es que ahora me doy, vale la redundancia, me doy cuenta todo el rato de muchísimas cosas. Y al principio lo veía así como un flash y tal, digo, uy, estos son, no tengas miedo, Ana, a decir, estos son revelaciones. Se me revela la realidad, se me revelan las cosas, ¿no? Pero todo, me da igual que sea ir por la calle, que ver la tele, que leer el periódico, que lo que sea, ¿no? Una conversación, se me revelan cosas. Y entonces he decidido, tengo un cuaderno que le llamo cuaderno de revelaciones. ¿Por qué? Porque ahí apunto muy sucintamente, he visto esto, he entendido esto, tal. Porque si no me doy cuenta que como todo está hecho para que ruido, para que se nos olvide, entonces piensas, bueno, no importa, esto no importa. Y se me escapa como el agua entre los dedos y no quiero que se me escape porque esto es lo que nos importa, ¿no? Es un descubrimiento buenísimo, ¿no? Adrienne Rich, que muchas conoceréis también, que era amiga de Mary Daly, fue amiga suya, dice una cosa muy cortita que dice, lo que ves, lo ves. Y ver es cambiar. Me parece una bomba también. Entonces me he quedado con eso. O sea, que cuando vea, ya lo he visto, no lo olvides, porque verlo ya es cambiar. Una vez que ya ves, ya entiendes otra cosa distinta, ¿no? Así que ahí ando registrando en el cuaderno de revelaciones y Mary decía, al final, ¿no? Porque lo dice varias veces en su una cosa que me encanta, y entonces me quedo con frases suyas, ¿no? Ella dice en un momento determinado que le plantean un dilema falso de esto, y dice, pues mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Porque elijo mantenerme firme. Me encanta, elijo mantenerme firme. Y yo quiero seguir por ahí. No quiero ser una feminista de pacotilla, quiero ser una feminista de verdad, como ella dice. Y luego ser fiel a la decisión originaria en favor de las mujeres, dice ella. Entonces yo, como lo quiero traer a nuevas palabras, digo, elijo ser auténtica,
mantenerme fiel a las mujeres que me han traído aquí, por eso el currículum ese que parece una broma, pero es verdad. Y elijo no ceder, no desmayar, ¿no? Y ya, pues ojalá sea capaz de cumplir esto que he recopilado así más o menos, que os cuento, luego ya hablaremos de, si queréis, de en cada galaxia lo que va diciendo, porque dice cosas maravillosas, cuando de repente descubre, cuando nadie la entiende, dice, me di cuenta que era una minoría cognitiva de solo una, es maravilloso, pero luego ya empieza a conocer, porque claro, no tenía ni las palabras, ni conocía a la gente, ni tal, ¿no? Entonces, cómo va avanzando en ese camino y muchas más cosas que, bueno, es que están en el libro también, pero que yo quería transmitiros como mi resumen de esto. Y ahora Bárbara os hablará de lo que yo no sé. Son muchas cosas y maravillosas. Ah, bueno, vale. Muy gracias. Bueno, yo no sé cómo me he atrevido, lo que decía Ana, pues porque vengo con Ana y con Mary, ¿no? Y al final me lo planteo como lo que creo que es una conversación entre amigas, incluida Mary y todas y todos los presentes. He traído mi ejemplar porque me parece, bueno, un acto simbólico. Quiero pensar que a Mary le gustaría este acto simbólico. Está todo marcado, está empapado de lluvia, nos empapamos juntas y bueno, y al final es el símbolo material de la conversación que he mantenido con ella y que a mí también me ha dado una vuelta al alma, pero de una manera que no esperaba. Como mujer feminista, como persona que habita en el mundo, como mujer que está en la academencia, ¿no? Mi manera de colocarme ahí, mi planteamiento ha cambiado, no sé cómo lo voy a llevar a la práctica, pero desde luego han cambiado muchas cosas en poco tiempo. Bueno, no ha sido tan poco porque la lectura, que es lo que os voy a contar, mi lectura de este libro, ¿no? Es como presentaros a una amiga, como os decía, pues la relación que han mantenido con ella. Pues mi lectura de Mary Daly ha sido a poquitos porque me ha deslumbrado. O sea, he tenido que ir, o sea, era como cada página, cada capítulo, una revelación, como bien decías, ¿no? Y tenía que ir poco a poco para poder asimilar, ¿no? E ir, bueno, interiorizando y pudiendo avanzar. Y también, bueno, la sensación de estoy ahora mismo sobrepasada, no quiero perderme nada. Pero bueno, esto no quiero perderme nada porque la lectura te revela, ¿no? Así de un golpe, pero también es compleja porque tiene un mundo propio de metáforas en el que tienes que entrar, tiene muchas capas, Mary es poliédrica, o sea, tiene muchísimo. Y a mí hoy me han llamado aquí para hablar de una de las capas, que es la de la filosofía de Mary Daly, que me parece que tiene una profundidad considerable, ¿no? Entre otras muchas. O sea, no quiero reducir este libro a un tratado filosófico porque no lo es. Es un tratado filosófico, es una autobiografía, es algo nuevo que sale a juntar las dos cosas y es un libro sobre todo transformador. Creo que esa es la palabra, me ha transformado en su lectura. Bueno, vengo en calidad de filósofa y, por cierto, tengo que empezar confesando que ver Bárbara Berrocal Fonseca, filósofa, me supuso yo filósofa, pero ¿cómo si yo no me dedico a estudios feministas? Que habéis oído que me dedico a otras cosas, habría muchos que lo harían mejor, pero y además, pero he leído suficiente, claro, las cosas que habla, pero sé algo de filosofía, ¿no? Llevo más de media vida dedicada a esto, pero me entran estas dudas, ¿no? Y este síndrome de la impostora que llaman, y viene Mary al rescate y me dice, una filósofa es una buscadora autónoma de la sabiduría que explora y nombra la realidad libremente. En el patriarcado es esto lo que está prohibido para las mujeres, por encima de cualquier otra cosa. Este tabú está incrustado en la psique de las mujeres, de modo que se vuelven autocensoras y censoras de las demás. Con lo cual, con esta llamada de atención cariñosa de Mary, digo, bueno, pues sí, puedo estar aquí y contaros mi lectura y presentaros a Mary y todo lo que ha supuesto para mí y el valor que creo que tiene como filósofa con mayúsculas. Y es lo que voy a intentar trasladaros, no contaros todo el detalle de su... No, contaros por qué creo que su filosofía se tiene que escribir con F mayúscula. Es una tarea complicada porque hay muchas ideas y conexiones. Creo que os podéis hacer una idea de la complejidad del mundo de Mary Daly. Y bueno, y además aquí está contándonos su recorrido intelectual desde la niñez hasta los años 90, que es cuando escribe este libro. Ahí, con una mujer tan grande como Mary, pues hay muchas telas de cortar, pero lo voy a intentar, por lo menos contaros lo que a mí más me ha llamado la atención en esta lectura. Para empezar,
creo que ya de por sí la estructura de Exórbita merece un momento de atención. Es una autobiografía intelectual y os contaba que también es un tratado filosófico y en realidad no es ni una cosa ni la otra, es las dos, es algo nuevo y diferente. Me parece que con esta estructura lo que hace es superar uno de los muchos dilemas tradicionales del canon filosófico patriarcal, academente, que es el dilema epistemológico entre el conocimiento empírico, intuitivo, vivencial, como queráis llamarlo, y racional, ¿no? ¿Cómo lo supera Mary? Y la cito, defendiendo minuciosamente un razonamiento que está arraigado en la intuición profunda. Esto, no sé si estoy aún en posición de explicarlo con la profundidad y el rigor que requiere, tenéis que leer a Mary, como decía Ana, pero ya de por sí es una novedad. Ella no ve, bueno, en su momento sí que veía este problema, la intuición se deja fuera, ¿por qué si mi vivencia es esta? Ella lo funde y me parece que el hecho de presentarnos una autobiografía intelectual, que es un tratado de filosofía a la vez, y además es que está muy bien montado. No sé si, bueno, podría pensar, porque quien me conoce sabe que yo soy una exaltada y una intensa, que estoy ahora sí muy con Mary, pero no soy la única que lo piensa, lo pensamos muchas y muchos. Entonces, a mí me parece que solo con la estructura del libro ya ha superado uno de los dilemas. Me gusta mucho en esta estructura que después de cada galaxia incluye un capítulo que es reflexiones sobre los temas filosóficos de la primera galaxia, segunda galaxia, y te pone ahí pues todo muy, muy sistemático porque tiene una formación muy buena en filosofía y en teología, ¿no? Y ya dice que agradece el método que le da la formación tan cimentada que tiene en el aristotelismo tomista. Porque ella empezó estudiando teología porque no le dejaban estudiar filosofía, que es lo que quería hacer. Acabó teniendo, como no la dejaban, iba buscando 3 doctorados. Estudió también lengua inglesa, filosofía, teología, 2 doctorados en teología, uno de filosofía, si no recuerdo mal. O sea que formación a esta mujer no le faltaba. De hecho, tiene tanta formación, conoce tanto no solo la filosofía medieval, sino también que se nota en el libro que conoce muy bien la moderna y la contemporánea, que va un paso más allá. Ya me estoy yendo de los papeles, ahora voy para encontrarlo. Va un paso más y lo mejor es que en 600 y pico páginas prácticamente no menciona a los autores que está superando o para los que está proponiendo alternativas, lo cual ya me parece una ruptura muy digna de reseñar con la academencia, porque no está entrando en esa repetición perpetua de yo te cito, tú me citas, si quieres hacer una tesis tienes que citar antes, idea original, pero cita a todo el mundo porque si no, que esto es interesante, pero voy a volver al papel para no dejarme nada. Bueno, pues nos cuenta cronológicamente, ¿no? Nos narra sus vivencias y estas vivencias, esta biografía, le sirve, la utiliza como soporte para su itinerario filosófico. Ella lo dice mejor que yo. Las dimensiones filosóficas teóricas de esta obra están entretejidas con recuerdos, con mayúsculas. Ahora hablaremos del uso de las mayúsculas y los guiones. Creo que estos recuerdos arrojan mucha luz sobre los principales temas teóricos en cuestión. He dicho soporte del itinerario filosófico y no he dicho itinerario por decir. La metáfora del viaje, como comentaba Ana, es muy importante, central. O sea, es un viaje deslumbrante, ¿no? Exórbita. Creo que también la estructura del libro, que tiene este universo propio, ¿no? Y estas metáforas sobre las que va construyendo todo el desarrollo de sus ideas filosóficas, son muy importantes también porque hace un uso del pensamiento metafórico, metapatriarcal, dirá ella, en la obra y también del lenguaje, que ya has adelantado tú bastante, pero yo quiero volver a ello porque me parece que es una de las genialidades de Mary, una de las muchas, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Otra de las cuestiones por las que creo que esta filósofa se tiene que escribir con mayúscula es este efecto que comentábamos las dos de revelación, ¿no? De que tú lo lees y lo entiendes. Luego a lo mejor tienes que profundizar, tienes que, pues con la razón, ¿no? Ver un poco exactamente qué quería decir, pero de un golpe lo ves. Esto no tiene nada que ver con, no sé si aquí habrá gente interesada en la filosofía que ha estudiado filosofía, con la de horas que le tienes que echar a veces a algunos autores, horas, por no decir años, para entender de lo que están hablando. Entonces, esto a mí me ha sorprendido muchísimo, porque yo estaba acostumbrada a lo otro, ¿no? A tener que adaptarme yo a un sistema filosófico hasta que lo entiendes y ya dices, ah, vale, ahora ya me puedo poner las gafas de este señor
para ver la realidad como... No, Mary tiene algo que como os decía, no soy la única que ha tenido esta experiencia de lectura, que lo ves. Y tampoco somos las únicas nosotras, porque en el libro ella cuenta la correspondencia que mantenía con lectoras de sus diferentes obras, y esto es una constante de todas sus obras en diferentes décadas del siglo XX y bueno, nada que ver con nosotras, os lo aseguramos. Pero muy interesante esta cuestión. A mí me ha llamado mucho la atención como experiencia de lectura personal. Ella desvela con un guión, ¿no? Jugando con el lenguaje, o descubre, podríamos decir también, y lo dice ella misma, o sea, ella es muy consciente de lo que está haciendo. Dice: soy una descubridora del entretejido que ha estado aquí todo el tiempo. Dice en otra parte: una parte importante de mi tarea ha sido y es recuperar el conocimiento subliminal de las mujeres y descubrir formas de comunicarlo. En mi opinión, las ha descubierto maravillosamente bien, porque te llega lo que os digo, de un golpe de vista. Es muy original, tiene una genialidad muy particular y se nota en la profundidad filosófica, insisto, y que conoce muy bien la historia de la filosofía, pero no la necesita, o sea, ella ya va a otra cosa. Y ahora aquí me permito introducir una pregunta, que es la que me asaltó cuando empecé a leer esto. ¿Cómo ha podido pasar desapercibida esta mujer? Pues creo que en el fondo todas y todos los que estamos aquí tenemos la respuesta. El canon académico pues es el que es. Y sí que es verdad que se está haciendo un esfuerzo últimamente en introducir a las mujeres filósofas en el canon, pero quiero poner sobre la mesa para luego discutir, si os apetece, que no sé hasta qué punto no hay trampa ahí, porque las mujeres, excepto alguna excepción como Hannah Arendt, que lleva mucho tiempo en el canon, aunque habría que ir a analizarlo con detalle, están entrando, pero por la puerta de atrás. Están entrando al gineceo, que es los estudios feministas que están dentro de los estudios políticos. Entonces, no sé, esto me apetecía compartirlo porque creo que hay trampa, que tenemos que estar ahí pendientes de ver y nombrar. Quizás no, pero bueno, yo lo dejo aquí. Lo que le pasa a Mary es lo que dice ella misma: he cometido el pecado mortal de seguir con mi misión de ser filósofa. Que recordemos que era ese tabú terrible, ¿no? Y además es una filósofa, en sus propias palabras, impía y salvaje, porque pasa de la academencia, o sea, ella la conoce bien, está ahí, se mantiene dentro, elige mantenerse firme, pero está ahí siendo moradora de los límites, como ella dice, en su tercera opción trascendental, a la que voy a volver desde un punto de vista más ontológico, pero que como diré también, ¿no?, aplica a toda su vida. He hablado, Ana, de la filosofía feminista elemental, que es como podríamos titular la filosofía de Mary Daly, esa que yo os digo que hay que poner con mayúsculas, que en cierto modo es una... Bueno, en cierto modo no, el núcleo es una tarea de recuperación y de descubrimiento. Ella misma dice: tuve que viajar lejos en el mar subliminal antes de que pudiera comprender el significado más profundo de mi búsqueda, con mayúsculas, que era ser filósofa a mi manera, personal, propia, es decir, ser una descubridora de la filosofía feminista elemental. La filosofía feminista elemental, lo apuntabas tú un poco, que yo no sé si estoy siendo un poco académica presentándola así como por temas filosóficos. Está muy bien. A mí me gusta, ¿viste? Pero bueno, luego me criticáis la academencia, que al final es que son muchos años. Acabo de leer a Mary, acabo de darme cuenta de dónde estaba y de por qué estaba tan incómoda. Entonces, bueno, ahora hay que quitarse los vicios, ¿no? Filosofía feminista elemental es un pensamiento racional, dinámico, importante, que tú lo señalabas, enraizado en la vivencia y la intuición. Es un descubrimiento de la realidad elemental, lo que nos contaba Ana. Es un pensamiento que exorbita, siempre en proceso, o sea, no es una crítica. Aquí no está diciendo, este señor me parece tal y este cual. No, ella está haciendo su filosofía y está haciendo otra cosa, que es descubrir y desvelar. Es un viaje y un tránsito. Esta metáfora es muy importante desde el título, los viajes de galaxia a galaxia. Y creo que eso tiene mucho que ver con su ontología, porque la hay aquí, y muy clara, ¿no? Del ser siendo. Ese ser siendo, que no es un ser, ni es un Dasein, no es un ser ahí. Yo aquí voy a pecar de sacar a este señor del Dasein, porque no sé por qué me ha venido mucho a la cabeza y me ha parecido que Mary Daly le supera en muchas cuestiones. Voy a intentar no caer muy en la crítica académica. Ser siendo, es que es un proceso, es algo que está en movimiento. No es un ser que se fija en una foto, no, es
ser siendo, algo abierto, que nunca va a ser igual. Y este proceso en movimiento inevitablemente lleva a una concepción del tiempo, que es otro de los grandes temas filosóficos, muy particular. Ella habla de tiempo superficial, ¿no? Que sería el del cronómetro, que nos decía Ana, y habla también de otro tiempo, ¿no? Del tiempo profundo. Ella lo llama el tiempo de marea, el tiempo elemental. Qué bonito además, ¿no? Y ese tiempo de marea, ese tiempo elemental, es un tiempo en el que los momentos se entienden. Ella hace una etimología que la lleva al verbo latino moverse, o sea, como movimiento, y además como conectados. Porque todo esto no es una órbita ni una línea recta, es una espiral. Y esto es también una imagen muy importante. Hemos contado cómo nos conocimos. Pues nos conocimos en un momento que conectó unos años después. Lo mismo puede pasar a nivel, bueno, pues de conectar con tu historia personal, con tu abuela, a la que no conociste, o bueno, esas cosas pasan, que es a las que nos referíamos al principio. Y es ese otro tiempo de marea, que nos quieren hacer ver que no existe, pero existe. Sí, no es una locura ni una cosa mística, no, ahí está. Ella, Mary, siente la experiencia de ser siendo desde que era niña, y lo siente, lo experimenta, la revelación se le desvela, en el sentido de retirar el velo, además, es muy bonito, con elementos de la naturaleza, que es otra cosa muy importante. Ella descubre el ser siendo en un trébol, en un seto, en lo verde, ya un poco más mayorcita, en el ser verde. La parte de filosofía feminista elemental, ese elemental tiene mucho que ver con la naturaleza. Es lo que decía Ana, ¿no? Lo que nos constituye de verdad, la vida. Y todo esto queda oculto bajo lo superficial, lo que nos acabas de contar. Y ese superficial opera con unas estrategias determinadas que ella define muy bien. Ese superficial es el patriarcado. Y bueno, voy a señalar algunas que Ana ya ha señalado, las más potentes, ¿no? Y las que más asustan. Pero hay otras más sutiles o menos violentas de entrada, ¿no? A primera vista, que lo son mucho, que son las inversiones de sentido patriarcales a través de los mitos, de la religión, del uso del lenguaje. O sea, esto, ojo, que ahí, claro, quiero pensar que ahora mismo ya no somos tan ingenuas para creer que el lenguaje es inocente, porque esto se ha puesto sobre la mesa en muchos ámbitos, pero aún se nos cuelan, porque hay que estar muy, muy atentos. Y al final vivimos pues en un automatismo que pararte, porque es la prisa, el ritmo, el tiempo superficial nos obliga a patinar sobre la superficie, lo que veníamos hablando antes de y no pararte para sumergirte en lo profundo, ¿no? Entonces, ella hace un análisis buenísimo. Tenéis que comprar el libro. Yo sí lo digo. Y leerlo. Otras, bueno, está la destrucción, la necrofilia, la fragmentación, que es un concepto que a mí personalmente me ha llegado mucho. Y al final, lo que dice Mary, pues lo que nos contaba Ana, se da el mismo trato a la naturaleza que a la mujer. Se niega lo femenino, en cierto modo. La naturaleza, la mujer, la diosa, todo eso no existe. Y sí existe, porque aquí estamos. O sea, no, es algo que no... Otra cosa es ya cómo te aproximes el análisis, pero que de eso hay mucho que hablar y han hablado mucho y mucho. Pero la cuestión es que existimos. Mary habla de que vivimos, bueno, ella lo decía en los 80-90, pero aplica perfectamente a día de hoy, en la era del desmembramiento, ¿no? La fragmentación, esta ruptura de las conexiones de la que nos hablaba Ana, provoca este desmembramiento. Estamos en un horror, si te paras a pensarlo, pero también estamos aquí hablando de Mary, claro, con una perspectiva positiva. Mary habla de la era del desmembramiento así: una condición que se manifiesta en la proliferación de las divisiones dentro y entre las mujeres. Supone también la descomposición de la naturaleza por parte de los falotecnócratas y la escisión de las mujeres y la naturaleza. Creo que nos suena bastante actual, por desgracia, ¿no? ¿Qué importancia tiene, si nos ponemos desde el lado positivo, las conexiones que han intentado romper con lo superficial y el patriarcado, ¿no? Negando lo femenino, la naturaleza? Ella hace mucho hincapié en el tejer, el hilar, conectar, reconectar, remembrar, y eso es muy bonito, porque creo que podemos hacerlo, ¿no? Lo estamos haciendo aquí hoy hablando de ella. Y claro, yo aquí cuelo otra pregunta mía de estas que me asaltaba mientras leía. ¿Qué es lo que pasa
O sea, tú puedes analizar la estructura profunda de la realidad llamándolo capitalismo, Resistencia, Rescogitans, Dasein, como quieras. Pero si lo llamas patriarcado, ya ahí ya pasas al gineceo de estudios feministas. No sé, yo creo que aquí hay algo que no está funcionando muy bien. El lenguaje. Yo quería llegar al uso del lenguaje, que ya nos ha hablado Ana, pero es que es maravilloso. Creo que tiene una profundidad. De hecho, tiene una obra que se llama Brujedario, que espero que a ver si nos traen pronto a España, porque además es muy difícil de conseguir también en inglés, que es un diccionario, pero no solamente las definiciones de las palabras, sino cómo lo plantea ella con primera red de palabras, segunda red, es maravilloso. O sea, yo aún no llego a captar toda la profundidad que tiene la filosofía del lenguaje de Mary Daly, pero es que está aquí y supera y transforma. O sea, supera el canon académico, que en el fondo que más nos da, ¿no? Si lo que nos gusta es que nos transforme, que nos dé tantas alternativas. Podemos coger la contraposición superficial-profundo como ejemplo, ¿no? Para explicarlo rápido. Mary descubre parejas de palabras de este tipo, pero no se las plantea, que esta es la genialidad, como dicotomías, como las dicotomías tradicionales de pares de opuesto. Bueno, malo, la belleza, no. Para ella son conexiones, vínculos, vinculaciones entre conceptos que permiten ahondar en posibilidades de significado. Es la labris en cierto modo también es esto, ¿no? Que tiene dos caras, ¿cómo se llama? Doble filo. Doble filo, dos filos. Un hacha de doble filo. Sí, y nos permite ese hacha de doble filo que si hay alguien aquí que estudia cultura clásica y luego nos puede iluminar, porque yo creo, estás investigando nada, dos tonterías, que no era un hacha, era más ritual que arma. No, pero es que hacha decimos arma, pero es que hacha no tiene por qué ser un arma. Con el hacha hacemos muchas cosas. También. Muy interesantes, ¿no? Sí. Pero la tenemos asociada así como, tal. Yo lo asociaba como a los vikingos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, y después, no, es otra cosa, es una herramienta. Sí, y algo ritual que creo que es importante también con el tema del lenguaje en Mary Daly y también las metáforas, ¿no? La labris es un símbolo que tiene dos filos que sirven para cortar y de hecho lo que decía Ana, ella lo utiliza también para cortar el engaño, lo superficial, ojo, que me he quedado ahí, como ya lo has contado, y me he quedado a medio. No, perdona, que a lo mejor No, ibas a decir. No, está bien, sí. Usa la barra invertida como un labris a la hora de escribir y me parece muy bonito. Respecto al pensamiento metafórico, ya os he hablado de la estructura de exórbita, que va muy relacionada con el lenguaje y el uso del lenguaje. Me encantan todas las metáforas metapatriarcales que utiliza. Ella lo habla así porque no coge una no. Ella desmonta el lenguaje y lo hace además con una técnica, entre otras, ¿no? que a mí de primeras me causó un poco de reparo, que es ir a la etimología, al diccionario. Claro, mi parte de filóloga creo que se revelaba ahí un poco y decía, bueno, es que esto hasta qué punto es una etimología exacta, hasta que me di cuenta de que Mary no está intentando ir al significado original de la palabra, lo que está intentando es dar un paso atrás o un rodeo o una espiral, ponerse ex órbita y volver a ese punto en el que las palabras aún no tenían los corsés patriarcales que tienen y que es ese peligro, ¿no? de las inversiones de sentido al que estamos expuestas y expuestos en todo momento. Entonces eso es muy, muy interesante, cómo construye todo esto, que es una biografía, autobiografía y un tratado de filosofía con sus propias metáforas. O sea, habla de que es ella la moradora de los límites, decía antes, la pirata del mar subliminal, habla de su nave, de la niebla, del viento salvaje, del ser verde, de las galaxias, el viaje, ¿no? Y habla también, que esto no me lo había apuntado, de las tigresas, las felinas salvajes, las gatas salvajes, que en honor a esa metáfora que me encanta de lo femenino impío, me he puesto estas medias felinas hoy. Es muy bonito, ¿no? Porque es lo salvaje como lo que no se deja encorsetar, lo que no se queda en lo superficial. Y las felinas salvajes son lo femenino, ¿no? No sé si lo he entendido yo bien. Sí. Tiene una época que lo llaman la época de las tigresas, ¿no? El grupo de mujeres que urdían y tejían juntas en ese momento. El uso ya nos lo ha contado Ana, el uso que hace del lenguaje es vivo y repetible. Usa las mayúsculas, los guiones, las barras como labris, no se fija. O sea, el lenguaje que nos propone Mary Daly es el suyo propio,
pero yo quiero leer que la propuesta que nos hace es que el lenguaje se tiene que adaptar a cada hablante, a cada situación, tiene que estar vivo, tiene que ser siendo, porque tenemos que ser hablando. No podemos repetir y repetir y repetir. Y no sé si me estoy alargando mucho ya, pero ya casi termino. Este regreso a ese paso previo del lenguaje tiene mucho que ver con una fuerza performativa transformadora a la que antes me refería, que no es la fuerza performativa de la filosofía del lenguaje académico, es otra cosa, es algo que está mucho más unido a lo ancestral, al rito, a la trascendencia, y que tiene que ver con la transformación del mundo circundante, ¿no? El ser hablando es eso, es cambiar, es actuar hablando, ¿no? Y ser hablando, si es que lo dice la propia palabra. Creo que también por esto, por esta importancia del ritual y la fuerza performativa, hay momentos bastante relevantes en la vida de Mary Daly que tienen que ver con el teatro o con puestas en escena. Y bueno, ya he contado lo de la etimología, que me he adelantado. Un poco yendo ahora, ya termino casi, a la cara positiva de la amnesia, la afasia y la praxia, lo que nos está proponiendo Mary en positivo es una síntesis entre ver, recordar, nombrar y actuar. O sea, son distintas partes de un mismo proceso, que es lo que he intentado recoger, ¿no? Como los puntos que a mí me han fascinado y que me parece que justifican que hablemos de una filósofa con mayúsculas, esté o no en el canon, que no está. Estas distintas partes del mismo proceso es el ser siendo, ese es el proceso que está, pues el proceso de movimiento. Y no hemos mencionado, creo que, no sé si tú lo has mencionado, el ser riendo, el humor. No, o sea que el humor es verdad. Es algo, es una parte fundamental del ser siendo. Y ser riendo le llama, sí. Sí. De hecho, aquí, como tiene tantas capas, me acuerdo en uno de los encuentros que tuvimos con, que propiciasteis las Lúcidas, las feministas Lúcidas y Editorial Sabina, creo que fue Gloria que mencionó que la risa tenía en los evangelios un papel muy importante. Claro, ella era teóloga también, aquí tiene que haber muchísimo que yo me pierdo. O sea que esto que tenéis que leerlo, que dice Ana, ya está. Y bueno, al final lo que nos propone la filosofía feminista elemental es una vuelta a lo elemental, a un tiempo ancestral, al tiempo de marea, que de los momentos conectados. Parece que nos recuerda a una filosofía originaria cuando aún quedaba el pozo de la relación con la naturaleza y lo divino, ¿no? Cuando había un conocimiento intuitivo de los ciclos, del movimiento perpetuo de la naturaleza, de la lengua como elemento transformador, como ritual trascendente. Todo esto ha quedado enterrado bajo lo superficial y lo elemental lo intenta negar el patriarcado, pero está ahí porque lo vemos. Y para casi terminar, ahora ya de verdad, me quedan dos cositas. Mary habla del movimiento de liberación de las mujeres como un movimiento ontológico, y esto a mí me llamó mucho la atención, pero claro, si partimos, me parece que es una crítica de la ontología y la metafísica pues, tradicional, academente, patriarcal, como queráis llamarla, ¿no? Porque si nos llevan diciendo todo el tiempo, negando lo femenino, que lo que es lo masculino y la forma de ser y de relacionarse masculina, que suele ser sujeto-objeto, como una posesión y una destrucción, Mary lo que dice es que la liberación de las mujeres es un movimiento ontológico porque lo que está haciendo es abrir el foco de lo que es el ser. Y esto es la filosofía feminista elemental, que nos propone alternativas, nos propone una tercera opción trascendental, ¿no? A la hora de conocer desde un punto de vista epistemológico y ontológico cómo conocemos el mundo y qué es el mundo, pero que también es aplicable a muchos aspectos de nuestra vida. Lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Que ahora nos damos cuenta, después de leer a Mary, de los dilemas falsos que tenemos delante, y somos capaces de buscar la tercera opción trascendental y se vive mejor. Sí, ¿verdad? Me parece que, ahora estoy cerrando, que es una filosofía enormemente fértil, como todo lo femenino, por otro lado, que es deslumbrante y que nos invita a seguir nuestro propio viaje exorbita, que eso es lo mejor. O sea, no te está diciendo, esta es la realidad, no, esta es mi realidad, dice Mary, y la quiero compartir, ¿no? Y voy a terminar con palabras de Mary, y esta última cita la voy a leer directamente del libro, por lo que tiene de simbólico, de ritual, sí. Dice Mary: me he movido más allá de seguir o simplemente reaccionar a los métodos patriarcales defendidos de pensar, escribir, dar charlas y dar clases. Mi actividad
En este sentido, se ha aproximado más a mi ideal de deslumbrar, eclipsar el mundo superficial con el brillo de ser siendo. Ya lo veis todo. Yo quería añadir una cosa como editora. El libro lo organiza, como han dicho, como un viaje a través de 4 galaxias. Hay una introducción, cada uno tiene sus partes, es bastante rítmicas, porque eso que digo. Y termina, es que esto yo lo cuento mucho porque es muy divertido. Termina con una llamada, se llama la gran recapitulación. La gran recapitulación y el gran comienzo. Y es una llamada a todas las ancestras en la cara oculta de la luna, donde ella habita con sus parientes animales, la vaca Catherine y la gata salvaje. Gata salvaje, a la vez que viaja a Boston a dar sus clases. Entonces ahí va pasando todas las ancestras y van lanzando sus mensajes y se oye también el ruido de todos esos parientes animales, ellas y ellos. Es una escena, es como una aquelarre, maravillosa y divertidísima. Y nosotras hicimos una cosa con el libro, como Mary Bailey todo el rato invita a que uses las palabras y a que uses un mensaje con libertad y que busques tu propio camino. Como es un libro, como es sustancioso, la introducción original es una síntesis del libro. Entonces nosotros pensamos que para acercarlo a la gente que no la conoce, que es la inmensa mayoría, con nosotros en su momento, esa introducción, que es una síntesis, y si no la conoces es difícil de entrar, la colocamos al final. Y entonces se llama, ¿cómo se llama? Final, introducción. Epílogo, creo. Epílogo, ¿no? Epílogo o introducción. Epílogo o introducción, algo así. Lo hemos colocado al final con la libertad que nos da ella como editora. Y ahora me alegro, leyéndolo me alegro porque realmente nos pasa. Al principio nos igual que ella dice, claro, el gran comienzo, la gran recapitulación, nosotros decimos epílogo o introducción. Yo lo he agradecido como lectora, porque igual es lo que dice Carmen, muy duro entrar en este mundo, ¿no? Que es un universo que como rompe con las metáforas, lo que estábamos contando, claro, no tienes dónde agarrarte. Entonces, si vas paso a paso, o sea, si habéis tomado una muy buena decisión. Sí, y hay otra cosita que dice al principio, y es que este libro está basado en un cuaderno de bitácora que no existe nada más que en su cabeza, o sea, son sus memorias, sus recuerdos, y que va saltando y tiene una escritura en cursiva, o sea, se apoya y sigue su método filosófico y va entrando todo esto. No es un libro fácil, pero a la vez, o sea, si tú entras, es una niña que empieza a hablar de lo que le pasa. Así empieza. Bueno, empieza mucho antes y más bonito. O sea, sí, cuando su madre eligió, ¿cómo era? Esto no me acuerdo. Que fuera niña. Dice, yo creo que mi madre, o sea, ella empieza a recordar antes de nacer. No, ella elige ser niña. Ella elige ser niña, perdona. Su madre solo quiere tener una niña, coincidieron. Una y que sea niña. Entonces ella casa esas dos informaciones y dice, como que se pusieron de acuerdo, vaya. O sea que todo fue, ¿no? Empieza ahí, sí. Es muy divertido porque te cuenta lo que ve antes de ser concebida, ¿no? De cómo está el mundo y sabes dónde elijo yo vivir. Sí. Tiene muchísima imaginación y es muy divertida, tiene un sentido del humor increíble y luego a la vez es una erudita, pero que no se lo cree ella misma, que eso es lo bueno, no se cree erudita, pero es más erudita que casi nadie que conozco, porque ha ido recorriendo todos los caminos, todas las dificultades que ha encontrado, porque se tuvo que venir a Europa para estudiar filosofía, porque allí no podía, en Estados Unidos. O sea, cuando te cuenta esa época de Estados Unidos de los años 50, dice que era una época gris como el plomo, dice que era todo para las mujeres, era tan horrible. Y dice que vino a Europa y dice, tampoco es que sea la solución, dice, pero era otro aire, decía, ¿no? Entonces ahí va haciendo todos sus sin tener recursos. Bueno, no tenía, claro, sí, todo esto tuvo que buscarse becas, no sé qué, no sé cuánto está, pero ella vivía en el límite y al límite. Exactamente, sí.
y además, sí, sí. El otro día en uno de los encuentros estos que hemos estado teniendo con las feministas lucias, preguntaba a una chica quiénes eran las influencias para Mary Daly para escribir como mujer, como filósofa. Y alguien a quien menciona todo el rato es a Virginia Woolf. Esto también es, o sea, como ella usa, ¿no? Bueno, y esto que comentas, voy a contar todo lo que dijo, no me acuerdo del nombre de esta mujer, porque a mí me indignó mucho. O sea, ella buscó en internet y lo primero que te sale es, que además lo hemos comprobado, ¿verdad? Sí. Influenciada por, y menciona Paul Tillich, que es un teólogo al que pone de vuelta y media, es poco decir aquí, Martin Buber, y quién era el otro, y Aristóteles, o Santo Tomás, que sí que es verdad pero por ella dice que se entrena muy bien en el método de vista, claro. Pero se entrena, no quiere decir que luego lo siga, claro. Pero vamos, que ponga en internet influenciada por un señor al que pone de vuelta y media, es que son cosas que no se entienden. De Paul Tillich, porque era un teólogo, también tuvo un encuentro muy divertido con el cardenal König, que nos un poquito mayores, os acordáis que estaba con el Papa polaco. Era un tipo que mandaba mucho, y porque a pesar de todo y de ser una radical y de que la intentan expulsar de la universidad, y ahí se monta un montón de performances muy entretenidas, la invitan a todos estos sitios, y la única mujer. Y Paul Tillich pues era un tipo que enseñaba y que en su momento ya tenía cierta admiración, hasta que estuvo en una clase con él, un aula física con él, y le dio como repelús. Y luego, al morir este señor tan venerado como teólogo alemán, la mujer de él publicó unas memorias en las que contaba, y tiene que ver con lo que cuenta ella de la inversión del lenguaje del patriarcado, que se excitaba viendo porno en el que salían mujeres crucificadas. Sí, que fuerte, ¿eh? El Paul Tillich, ese que es súper conocido, ¿eh? Tiene un libro muy famoso que ya lo cuenta ahí, en el que cuenta toda la inversión que es la religión cristiana de los mitos originales. Y cómo la crucifixión representa y cómo van como el Dios uno masculino se autoalimenta a sí mismo y se autorreproduce, o sea, es imposible, ¿no? Y para eso luego tienen que crear la Trinidad, que ella misma dice esa cosa imposible. Es imposible entender. Dice, si acaso una Trinidad femenina, que viene una, luego viene otra, luego viene otra. Pero bueno, el otro, que crea, el me acuerdo, hijo, fue su mujer la que contó. Sí, lo contó en las memorias, es terrible. Pero fíjate, que ella ya había tenido una intuición, eso es lo que es importante. Sí, la había admirado primero como gran teólogo y tal, y tenía una fama enorme. Si quien sepa teología de aquí, el Paul Tillich ese, y de repente dices, vaya, con el Paul Tillich. Yo sé de algún filósofo de aquí también que una mujer fue a ordenar su biblioteca cuando murió, ¿no? Y entonces encontró todo. No voy a decir quién es, ya, ¿para qué? Pero vamos, puede ser casi cualquiera. No, tanto no. Vamos a dejar siempre una tercera opción trascendental, que es que haya alguno que no. Pues entonces, entre los libros suyos de filosofía, tenía un bibliotecón enorme, entonces tenía que catalogarla y tal, y ella fue allí. ¿Y cuál es su sorpresa cuando empieza a abrir los libros? Están todos llenos de páginas porno, o sea, metido de revistas porno en los libros. O sea, que se iba, me voy a estudiar. Pero quedó alucinada la pobre. Dice, nada, yo hice lo que pude y tal. Dice, no sé si, me parece que lo dejó luego. Dice, mira, me empezó a entrar todas las cosas. Dice, ¿yo qué hago aquí? Sí. Y necesitaba el dinero, ¿eh? Pero sí, es que me estoy acordando ahora de cómo terminó la historia, que se fue. Pero que un filósofo muy serio, muy conocido, muy renombrado. Bueno. Pero bueno. Ana, te hablo desde el Zoom. Soy Margarita Pintos. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas. Quería decir que efectivamente Mary Daly no puede entrar en España con la teología que propone, porque yo la conocí en un encuentro de mujeres en Albuquerque y ella había escrito Más allá de Dios Padre y después Ginecology,
y efectivamente es imposible que esos libros se pudieran traducir, yo creo que ni siquiera ahora, porque bueno, sería la ruptura total con la teología tradicional. A mí su lectura fue lo que me hizo ser teóloga feminista, realmente, ¿no? O sea, es un poco el origen de mi teología feminista, porque descubrir que cuando ella habla de que, claro, si Dios es varón, el varón es Dios. Y que ese es el fundamento del patriarcado, ¿no? Entonces, a mí me parece, el libro, ya te había comentado, Ana, me ha durado todo el verano, avanzado septiembre también, porque lo he leído con mucho detenimiento y he disfrutado muchísimo. Y me ha gustado mucho que con todas las dificultades que ella cuenta, que ha tenido desde el principio de su vida, no es un libro ni amargo, ni de revanchas, ni de crítica. Es un libro siempre positivo, ¿no? Sin dejar de señalar todos aquellos aspectos que hacen daño a ella y por extensión a las mujeres, ¿no? Porque ella es, diríamos, como un prototipo de una mujer muy singular, pero que ha vivido una vida que han vivido otras mujeres, ¿no? Y que se han encontrado con esas dificultades. Y bueno, todo lo que habéis dicho es que me parece extraordinario, y sobre todo la organización del libro, ¿no? O sea, Las 4 galaxias a mí me parece tan original que tienes que volver además. O sea, es un libro que no puedes leer y decir, ya, he terminado, sino tienes que ir, volver y decir, ¿y esto que había dicho del barco, cómo lo había dicho antes? O sea que muchísimas gracias por haber traducido este libro. Me parece un trabajo a fondo perdido, porque no sé cuánta gente lo va a poder leer, pero a mí, vamos, me ha encantado, me parece una aportación extraordinaria al pensamiento contemporáneo. Y nada más, quería deciros que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Margarita, porque esto que nos dices nos anima muchísimo. Bueno, me encanta, por una parte, que la hayas conocido, porque yo soy un poco en eso fetichista. ¡Qué bien! Ha conocido a Mary, me hubiera gustado muchísimo conocerla, porque yo calculaba, Mary es como de la edad de mi madre, o sea, quiero decir que nació el mismo año que mi madre, y entonces digo, pues hemos podido coincidir. Y en todo el recorrido que ella hace, claro, yo ya entro en la vida, de repente digo, ay, este año me casé y al siguiente me separé y al otro no sé qué. O sea, voy recorriendo la vida de Mary con mi propia vida también, ¿no? Porque llega un momento en que enganchamos, ¿no? Y entonces, sí, realmente es singular, como tú dices, es una cosa originalísima. Hay que leerlo varias veces. Más que te pide leerlo varias veces, no es que haya que leerlo para, como decía bien Bárbara, no es que para entenderlo tengas que leerlo, no, lo entiendes todo, pero quieres volver y la nave y la galaxia y las comadres y las conexiones, justo. Y entonces me encanta. Y yo te agradezco mucho porque tú nos agradeces a nosotras el editar el libro y me encanta. Y yo te agradezco también tener esta librería tan preciosa y acogernos en ella, porque pues estas cosas se hacen por amor a la sabiduría, por amor al ser siendo, y entonces gracias también, porque compartimos muchas cosas. A ver si nos tomamos un café juntas un día. Yo me uno al agradecimiento porque además veníamos tan contentas diciendo, vamos a la fiesta de Mary. Sí. Veníamos, además Belén nos acogió también cuando vinimos, que veníamos encantadas, ¿sabes? Eso que vas a hacer, una cosa que quieres hacer, pero que además te gusta, te diviertes, o sea, te da felicidad, que en el fondo esa sería la filosofía, que las cosas nos den filosofía, o sea, cómo vivir para que lo que hacemos nos dé felicidad, ¿no? Y ahí Mary es una maestra, porque se la ve reírse todo el rato, se la ve pasárselo bomba. Sí, es que no solo es que no sea negativo el libro, es que es divertido. Es que tenéis que comprarlo. Lo digo yo sin pudor, que no soy editora ni nada. Es muy divertido. A lo mejor alguien queréis hablar de aquí, ¿no? Me encantaría. Yo Javi, voy a hablar del libro, que tenéis que comprarlo. Qué buenos agentes tenemos. Sí, que yo recuerdo que fue por abril o mayo y ahora me dijo, mira este libro. Y me acuerdo que abrí y empecé a leer
y el primer capítulo entero, Te enganchó. sí, o sea, fue en plan de, bueno, a ver, dijo, te lo voy a regalar, y que vale. Qué bien. Y pues 8 meses. Es muy 9 rentable, meses. es muy rentable. Sí, Porque sí, pesa sí, mucho. pero ¿qué es lo que dices? Que terminas de leerte, ¿no? Entiendes muchas cosas, pero te pide otra segunda lectura. Te Te pide. pide seguir profundizando. Ujú. Y te pide seguir desmontando la programación que tenemos todas Y todas. desde, no, Sí, sí, todas desde el todas. principio. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo lo recomiendo porque te explota la cabeza y quieres que te vuelva a explotar la cabeza. Y quieres ir saliéndote poco a poco. Y es como una espiral, pero que no se articula, una espiral que tenga cualquier forma de ir saliéndote cada vez por un sitio distinto. Yo recomiendo que lo compréis. Vosotros hacéis lo que queráis. Es un libro que me encanta. María. No sé si es tan rentable, porque hoy es el 6.º libro que compro. María, gracias. Pero porque te gusta compartirlo con las personas que están cerca o En sintonía, ¿no? de esta lectura. Es el libro que uno ha querido escribir siempre, una ha querido escribir siempre o ha querido leer siempre. Y desde luego a nivel filosofía feminista radical, es que tiene todo este años nuestro, después de que han pasado casi 30 o 40 años. Desde la actualidad es un libro donde habla de ecofeminismo, del lenguaje inclusivo, de todas las teorías del género, por no hablar de la violencia. Y desde luego desmonta todas las filosofías, pero montando ella La propia. el camino, con un camino, sí, claro. sí. Y también algo que se os ha quedado en el aire y que siempre os he oído comentar, es que la ves, está ahí, te acompaña, se hace presente. Entonces no es solo un libro, es que es algo más. Hoy está aquí. Sí. Entonces eso es muy importante. Qué bien, María. Qué bonito es. Sí. Y es cierto, además, ¿eh? Sí, Claro, te va acompañando, sí. Sí. Y luego te suceden cosas. Eso es maravilloso. Cuando lo has dicho yo, a mi hija y a mis amigos les tengo como locos y ya digo, ya no lo voy a decir, porque Te van a pensar que estás un poquito, ¿verdad? Sí, pero te suceden cosas que yo estoy todo el rato encontrándome los dilemas falsos, claro, que estaban ahí, ¿no? Pero me acuerdo que empecé con la guerra de Ucrania. Empieza la guerra de Ucrania, ya me había leído el libro. Y entonces empiezan los periódicos. Armas defensivas, armas ofensivas, armas defensivas, y de repente, dilema falso. Armas no, claro, pero lo llamo, o sea, le pongo ya el nombre, me doy cuenta, ya no voy a entrar en esa discusión, porque si entro en esa discusión, ya se me olvida que lo que yo quiero es armas no. Entonces me pierdo. Entonces, pues en cada cosa que va pasando, el fútbol de Qatar el otro día, lo mismo. ¿Hay que ver el fútbol o no hay que ver el fútbol? ¿Hay que ver el fútbol o no hay que ver el fútbol? Mira, haz lo que quieras, pero ten conciencia de lo que está pasando ahí. Esa es la salida del dilema falso, digo para mí, ¿no? Cada cual tiene que ir buscando en todo lo que se le presenta, cuidado, que aquí me están metiendo en su guerra. Pero vas a Bueno, pero esta conversación la hemos tenido, ¿vale? Si no se trata además de hacer ahora un dogma nuevo, no se trata, no, que va, que al contrario, ¿no? Ni entrar en letra muerta, ¿no? Y esto es así, o en una ley, o en una, no, más allá de la ley siempre. Eso lo decía una beguina del siglo, me parece que 12, Margarita Porete, que decía más allá o por encima de la ley, no contra. Entonces no estás por encima de la ley, no contra. Es que si te pones a ver, contra sí, no, el sí no es fatal. Entonces tenemos que ir. En cuanto se pone el sí, no, así blanco-negro, hay que buscar, ahí pasa algo, hay dilema falso. Eso me encanta. Para avanzar. Claro. Si no te quedas en la repetición realmente o de lo que sea. En la órbita, en el bucle, tacatán. Entonces sí, es muy importante. A mí me ha llegado mucho lo de la fragmentación, sigo pensándolo, porque lo veo, bueno, es lo que he hecho conmigo misma cuando he visto Bárbara Filósofa. He leído suficiente, a ver, vamos a ver, ¿qué tendría que ser? O sea, eso creo que es un ejemplo de fragmentación. También cuando tienes una discusión de temas de género y te dicen, no, pero a ver, dame casos, porque dame ti. O sea, eso pasa muchísimo. La fragmentación está no solamente en lo que hemos planteado, sino en el día a día. Y más ejemplos he ido viendo que ahora no me vienen a la cabeza, pero ahí está.
hay que conectar. Y Conectar todo el La rato. llaman la alianza. la alianza cósmica, ¿cómo es? De mujeres, ella le llama. Sí, que me gusta mucho las experiencias de lectura de hombres, para los que también ha sido transformadora, porque claro, yo tenía también un poco la duda, hemos hablado mucho en los encuentros, pero éramos mujeres siempre, sí, claro, yo tengo mi punto de vista de mujer, no tengo otro ni quiero tenerlo, ¿no? Es el mío. Entonces no sabía muy bien, pero bueno, me gusta ver que hay otras experiencias masculinas de lectura que también han sido transformadoras. Como decías tú, si es que esto nos viene bien a todas y todos. Nos viene bien a todas y todos, claro, si es que es volver al orden de la madre, y la madre es madre de todas y de todos. O sea, quiero decir que es otro orden, ¿no? Entonces, cuando los hombres se dan cuenta de eso, es maravilloso. Los hombres que se dan cuenta de eso son estupendos. Yo es que tuve un padre así y digo, es posible. O sea, que cuando dicen tal, no sé qué, no, digo, no, yo es que tuve un padre no patriarcal en aquellos tiempos, ¿eh? Y entonces, como era así, pues primero me creía que todos los hombres eran así, claro, no era verdad, pero bueno, pero los hay. O sea, lo que sí que era una prueba de que existen los hombres no patriarcales, y ahora también cada vez conozco más también, ¿eh? O sea que mi generación eran durillos de pelar, pero ahora ya hay más jóvenes que sí, no, tampoco. Una me dice no sé, a lo mejor no, pero en mi generación eran muy duros de pelar. Pero bueno, había, ya te digo que mi padre era antes de mi generación y era un hombre bueno, un hombre que respetaba a las mujeres, que respetaba a mi madre, que le reconocía autoridad y ta. Entonces dices, pues así se puede, pero tuve esa suerte, claro. Pero vamos, hay. Hay una palabra en el chat de Gloria Isabel Serrato. De Gloria, justo que le he mencionado. Gloria, mira, que quiere hablar contigo. Si quieres Sí. hablar, Gloria. Vale, gracias. Bueno, lo primero, os doy las gracias. ¿Me escucháis? Sí, Perfectamente, sí. Bueno, y ahora me veis. Bueno, mirad, lo primero, daros las gracias. Ha sido muy agradable y muy sabio todo lo que habéis dicho. Y es que Bárbara ha dicho varias cosas. Bueno, Anita, como conversamos con más frecuencia, la Meiri a mí también me tiene deslumbrada y me ha dado el gusto con ella de explayarme y contarle todo lo que me va pasando. Pero Bárbara me ha interpelado en varias cosas y entonces voy a tratar de dar un orden. Primero, cuando empezaste dijiste que íbamos a tener una conversación. Y la conversación es una cosa que siempre yo hago cuando trabajaba con alumnado. Les decía, vamos a conversar. Y descubrí la etimología de conversar por el prólogo de un libro que para mí fue maravilloso, El cáliz y la espada. Y entonces era incluso, creo que era un hombre chileno el que hacía el prólogo y hablaba de lo de conversar. Y conversar es dar vueltas juntos y juntas generalmente para mí, pero juntos también. Y eso le gustaba mucho al alumnado, ¿no? Lo de conversar, dar vueltas juntos y juntas. Allí yo no iba a darles contenido, no eran sitios para vaciar contenido ni esto, pero eso como que ya les hacía sentirse más protagonistas y estábamos más o menos eso, tratando de dar vueltas juntos. Y luego vuelvo a esto de la etimología, porque dijiste esto de las mujeres filósofas y mencionaste, y fíjate, antes de que la mencionara, me vino a la cabeza Hannah Arendt, porque yo comprendí por fin lo que era la filosofía leyendo una ponencia de una amiga muy querida que está en Sabina Editorial, fundadora con estas otras mujeres de Sabina Editorial, María Milagros Montoya, que hablaba de una actitud comprensiva y explicaba la comprensión y citaba a Hannah Arendt. Y yo lo voy a leer porque me parece muy interesante, porque dice, el resultado de la comprensión es el significado, dice Hannah Arendt, el resultado de la comprensión es el significado que tiene su origen en el proceso mismo de la vida, en la medida que tratamos de reconciliarnos con lo que hacemos y lo que padecemos. Y entonces fue cuando yo descubrí para qué la filosofía, sino para comprender este mundo
y reconciliarnos con él. Y bueno, en ese camino seguimos. Así que te agradezco mucho porque también Anita lo sabe que soy una fan muy grande de Hannah Arendt y siempre me pareció cuando leí esto, ya a partir de eso fue cuando empecé a leerla y me ha hecho comprender muchas cosas. Y luego volviendo a lo de la etimología. Y yo quiero, Bárbara, que me expliques un poquito más, porque fíjate, yo cuando leyendo la Mari digo, qué importante es la etimología, y lo he comprendido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tengo mi diccionario etimológico siempre a mano. Cuando dices, porque me pareció un giro, que además yo creo que es así, pero yo no lo hubiera sabido explicar, que Mari no va exactamente al origen, ella no quiere ir solamente al origen de las palabras, sino que da un rodeo a las palabras para al final encontrar su camino. Y ahí me perdí un poquito y dije, ay, le tengo que preguntar a Bárbara qué me quiere decir con esto. Y bueno, esto es esto, chicas, además de daros las gracias y como siempre, dar las gracias a la traductora de este libro porque es maravillosa. Muchas gracias, Gloria, y encantada de saludarte otra vez, que ya pensaba Ay, que... perdona, se me olvidó una última cosa que apunté, lo de la risa. Lo de la risa, claro, es que lo de ser riendo en la mar, a mí es de lo que más que nos tirábamos por el sueldo, jajaja, a carcajadas. Claro, es que la risa espanta el miedo, y el miedo es uno de los pilares del patriarcado. Patriarcado, si estamos pensando en la religión, estamos pensando en la ley, estamos pensando en todo lo que sostiene el patriarcado. Y una de estas cosas es el miedo. Y claro, la risa espanta el miedo. Y creo que la Mary no lo explica. Seguro que sabía muchísimo. Esta se debe haber leído los evangelios apócrifos. Seguro que sabía muchísimo de todo esto y sabía la risa cómo ha sido incluso prohibida en la religión católica. Pero bueno, Margarita sabrá explicar más de esto. Nada, con eso, solamente preguntarte esto y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por lo que me diste para pensar con lo de la risa. Lo de la etimología en realidad es más una intuición que no he desarrollado lo suficiente, pero creo que Mary Daly es muy consciente de que el lenguaje está vivo y tiene historia, entonces las palabras van desarrollándose y claro, cuando entra en juego, no vamos a entrar a cuando entra en juego, cuando entran en juego las inversiones patriarcales, esas palabras ya mutan de una manera que le interesa a quien le interesa, a nosotras no, desde luego. Lo que hace yendo al origen creo que es pues lo que hace con otros movimientos en exórbita, volver al tiempo ancestral, dar un paso para atrás para recuperar la exórbita, ¿no? Creo que es lo que... Pero vamos, tendría que pensarlo más en profundidad. Pero por ahí quería ir. A lo elemental. A lo elemental, sí. Sí, eso es. Vamos, lo dice ella. Sí, pero vamos, que es así, es volver, claro. Sí. No sé si te contesto con eso porque es, ya te digo, una idea un poco en proceso. Es que estamos... Sí, muchas gracias. No sé si queréis brevemente decir algo más, pero ya habría... Que cerrar. Sí, porque es muy tarde y nos hemos enrollado mucho. Es verdad, perfecto, Belén. Pues ya está, estupendo. Pues nada, Muchas terminamos. gracias. Venga.